Para los estudios regionales de América presentaré cuatro libros muy importantes, con breves resúmenes de cada uno, redactando la información de manera simple y general, desde los principios o antes del descubrimiento hasta la actualidad, de suma importancia para adentrarnos a conocer más y en sí también para convencernos de leerlos completamente. Este primer libro que presentaré se llama La nueva historia descolonizada de América. Este está escrito por Roberto López Sánchez, Carla Piñango Crespo y Ramona Suárez Piña, publicado por la editorial de la Universidad de Zulia en 2022. El libro propone que es necesario reescribir la historia de América, por lo que nos han contado durante los siglos, tiene una visión que favorece a Europa y deja a los pueblos indígenas con sociedades atrasadas. Los autores explican que gracias al descubrimiento reciente en arqueología, genética y tecnología, hoy sabemos que América no era un nuevo mundo deshabilitado, sino un continente con civilizaciones increíbles que surgieron al mismo tiempo que Egipto y Mesopotamia. Para empezar, el texto aclara que el ser humano llegó a estas tierras mucho antes de lo que se pensaba, hace más de 30.000 años, y que para cuando llegaron los españoles, en América vivía más gente que en toda Europa, y un gran ejemplo de esta grandeza es la ciudad de Caral, en Perú, donde hace 5.000 años ya se construían pirámides y se usaba la ingeniería para regar cultivos y también para resistir terremotos. Mucho antes de que existiera la Grecia clásica, que todo el mundo pues conocemos. El libro también rompe el mito de que la selva amazónica era un lugar salvaje, sin gente. Se descubrió que antiguos habitantes lo usaron y lo fabricaron para cultivar suelos fértiles, llamados terra preta, y plantaron bosques enteros para tener comida sin dañar pues la naturaleza en sí y sin destabilizar. Además menciona que las mayas tenían ciudades gigantes con supercarreteras ocultas bajo la selva y que los incas usaban los quiquis, un sistema de cuerdas con nudos que no era solo para contar, sino una forma de escritura en 3D que se leía con las manos y también la vista. Finalmente, el mensaje principal de esta obra es que debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, al conocer que nuestros antepasados fueron genios en agricultura creando el maíz, ciencia y arquitectura. Podemos recuperar nuestra identidad y dejar de vernos como sociedades inferiores. Entiendo que América ha sido desde hace milenios una de las cunas de la civilización humana. Como dato extra, el maíz en sí fue creado por los mayas, fue una mutación genética, se podría decir, se descubrió después con el tiempo que no existía hasta que mezclaron dos plantas y pues de ahí se fue creando. El segundo libro se llama Historia de América Latina, la era del imperio. Por el autor Edwin Wilson, la editorial fue Fondo de Cultura Económica, y nos dice que este libro es como un gran viaje que explica cómo se formó lo que hoy llamamos América Latina. A diferencia de otros textos que solo hablan de fechas, este autor se enfoca en cómo las mezclas de diferentes culturas indígenas, africanas y europeas dio origen a la identidad única en el mundo. Esto se mira más que nada en México por la conquista que hubo, más que nada por España y Portugal. El relato comienza en el encuentro entre dos mundos totalmente distintos y analiza cómo las leyes, la religión y la costumbre de España y Portugal se instalaron en nuestro continente. A medida que avanza la lectura del libro explica por qué los países latinoamericanos decidieron buscar su independencia y los enormes problemas que tuvieron después para ponerse de acuerdo en cómo gobernarse. El autor analiza temas muy importantes como la crisis económica, las revoluciones y los cambios sociales que han marcado nuestra historia recientemente. Lo más interesante es que no solo habla de política, sino también de cómo el arte y la literatura han ayudado a definir quiénes somos los latinoamericanos. El tercer libro se llama Las guerras de independencia y el nacimiento de los estados-nación americanos, una reconsideración. El autor es Tomás Pérez Bejo, editorial Procesos Revista Ecuatoriana de Historia. Este es un artículo de investigación. Este contexto propone una mirada distinta sobre cómo nacieron los países que hoy conocemos en América. El autor explica que las guerras de independencia no fueron simplemente una lucha de americanos contra no fue una lucha de americanos contra españoles, sino que en realidad se trataba
Se trataban de guerras civiles entre personas que vivían aquí y que tenían ideas diferentes sobre cómo debía ser el gobierno tras la crisis de la monarquía española. El punto principal es que cuando empezaron las guerras, los países actuales como México, Colombia, Argentina, también no existían en la mente de la gente. El autor sostiene que no fue la nación la que creó la guerra, sino que la guerra y la política terminaron inventando las naciones. Es un cambio de perspectiva muy importante, porque sugiere que nuestra identidad como países independientes se fue construyendo poco a poco, a través del conflicto y las necesidades de organizarse, y no porque ya estuviéramos destinados a separarnos. El cuarto libro se llama Las relaciones internacionales de México en el siglo XIX, de la independencia formal a la actualización de la dependencia. Este es el autor Germán Carrera Damas y la editorial Universidad Central de Venezuela. Esta es una publicación más que nada del medio académico. Este estudio se centra en la política exterior de México durante los siglos XIX, desde que se logra la independencia en 1821 hasta la Constitución de 1917. La idea principal es que México no solo luchaba por ser libre de España, sino que estaba tratando de sobrevivir como un país nuevo en un mundo de las grandes potencias, como Estados Unidos, su más grande vecino, y pues la más grande potencia era mucho más difícil. Y también teníamos a Francia e Inglaterra, que querían controlarlo. Aquí los puntos más importantes relacionados con México son más que nada la lucha por el reconocimiento. El texto explica que tras la independencia, el mayor reto de México fue que otros países lo aceptaran como una nación real. Esto obligó a los gobiernos mexicanos a ceder en muchas cosas para poder recibir préstamos y apoyo internacional. En sí, pues el país había quedado en bancarrota, la población estaba muy mal y todo en sí, pero ya después con un poco de ayuda se podían recibir préstamos y apoyo por otros países. La sombra de Estados Unidos. Se analiza cómo México tuvo que lidiar con la expansión de su vecino del norte. Este libro detalla cómo la debilidad interna de México y la falta de un gobierno estable permitieron que potencias extranjeras intervinieran en el asunto del país, resultando con la pérdida del territorio y en deudas externas enormes. Sí, aquí pues fue, depende de las personas y cómo lo miren, pero para mí fue como un abuso de un país indefenso, se puede decir, porque ceder las tierras a un país con un gran poder militar en ese momento y ahorita también, pues sí, fue algo muy fuerte en sus tiempos y algo que está afectando pues actualmente a México. No en sí como tal, pero México hubiera sido mucho mejor, o más grande, más rico, se puede decir, pero pues sí fueron robadas. Las relaciones internacionales de México, pues sí, son muy importantes. Y bueno, de una dependencia a otra, la autora plantea una tesis muy interesante. México dejó de depender de España, o sea, del antiguo imperio que según ellos conquistaron, pero rápidamente cayó en las redes del capitalismo mundial. Al fin del siglo XIX, especialmente durante el Porfiriato, México estaba actualizando su dependencia, ya que, aunque era un papel libre, era un país libre en el papel, su economía dependía totalmente de inversiones extranjeras. El Estado como un proyecto frágil. El texto muestra que México pasó gran parte del siglo XIX intentando construir una identidad y un sistema político, pero siempre bajo la presión de las guerras externas y las deudas que nos mantenían atados a las decisiones de otros países. Esto fue de grandes complicaciones para su gobierno, para su población y en sí para todas las personas que vivían aquí en México. Como conclusión, estos libros nos invitan a ver otras historias que no se cuentan, desde libros de historia que nos dan en las escuelas, desde el kinder, hasta se puede decir hasta la universidad, aunque ya no es tanto en sí la universidad, sino que el estudio básico, que es kinder, kinder no tanto, pero sí primaria y secundaria, donde dicen que la conquista, aquí cuando llegaron aquí los españoles, no había, pues no, la gente era una salvaje, que no había, pues sí, organización, era un nuevo descubrimiento, que realmente no fue un descubrimiento, sino que ellos lo hicieron ver de esa manera, y pues también conocer un poco más de la verdad y dejar de mentiras eurocentristas que nos dan siempre, ¿sí? Desde las pirámides de Caral hasta las revoluciones de Bolívar, América Latina ha sido siempre un lugar de constante creación, lucha y búsqueda de su propia voz en el mundo. En pocas palabras,
Lo que nos dicen estos autores es que América Latina no nació de un error, sino de una enorme capacidad de inversión y resistencia. Somos el resultado de miles de años de gente que aprendió a dominar las estrellas, la tierra y la política, para intentar crear un bienestar colectivo propio.